Saludos, Dios te bendiga en este día. Hoy veremos Ezequiel capítulo 1. Acá tengo mi Biblia a un lado. Acabo de leer el capítulo 1 y vamos a ver los 48 capítulos del libro de Ezequiel. Hoy quiero que comencemos con el capítulo 1. Dice la historia, nos cuenta la Biblia que Ezequiel, más que un profeta, fue un sacerdote. Y que este sacerdote fue llevado cautivo a una zona llamada Quebar, allí cerca del río, cerca de Babilonia, en un asentamiento junto con los demás judíos. Este sacerdote, que era justo, este profeta que amaba a Dios con todo su corazón, también fue llevado cautivo en la segunda deportación de los judíos a Babilonia. Y fue en aquel momento cuando este sacerdote tuvo una visión de la gloria de Dios. En aquel momento más difícil del pueblo de Israel, en aquel momento más difícil del pueblo de Dios, fue cuando este sacerdote tuvo una gran visión de la gloria de nuestro Dios y Salvador. Ezequiel fue uno de los descendientes de la tribu de Aarón, y una de las cosas que más me llama la atención en este capítulo, sobre todo en este capítulo 1, es que Ezequiel no estaba en el templo de Jerusalén cuando vio la gloria de Dios, porque podemos decir nosotros que para un sacerdote como Ezequiel, sobre todo descendiente de la tribu de Aarón, lo más común o lo más normal sería que tuviese una visión de Dios en el mismo templo de Dios. Pero sin embargo, Ezequiel tuvo una visión de Dios cuando estaba cautivo en una tierra desconocida, allí en Babilonia. Y esto nos muestra a nosotros que en los momentos de pecado en nuestras vidas, porque somos seres humanos, somos personas que no somos perfectos, sino que pecamos constantemente delante de Dios. Algunos cristianos con pecados más graves que los otros. Pero sin embargo, Dios muestra que Él no solamente está dentro de cuatro paredes en una iglesia. Y esto nos enseña a nosotros que puede pasar que la iglesia se desarme o se deshaga, o alguna iglesia deje de existir. Pero esto no quiere decir que los cristianos que pertenecían a esa congregación queden librados al azar. Ningún cristiano que, por más pecado que tenga en su vida, o este cristiano haya pertenecido a alguna congregación y hoy por causa del pecado del pastor, o por pecado de los miembros, o también por pecado propio, esté pasando una situación difícil en su vida, eso no quiere decir que la gloria de Dios no esté con él. Y esto es de mucha tranquilidad para muchos pastores o para muchos hermanos que por alguna razón la iglesia ha sufrido una gran pérdida, ya sea porque la iglesia se haya desarmado, o ya sea porque la iglesia se haya dividido, como pasó aquí con el pueblo de Judá, que fue llevado cautivo por los babilonios por causa de los pecados y las injusticias que cometían, sino que también esto nos sirve a nosotros como paralelo para poder entender que Dios está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Primera de Juan dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo te quiero dejar hoy, a modo de tarea, que vos leas Ezequiel capítulo 1 completo. Yo no te lo leo por causa de tiempo, porque si no el video se va a hacer bastante extenso, y prefiero que Dios nos ministre a través de las palabras que estamos hablando en este momento. Vos fíjate que tiene 28 versículos, y vas a leer y vas a ver cómo Ezequiel, estando allí junto con los cautivos cerca de Babilonia, junto al río, en un asentamiento que los babilonios prepararon para los cautivos de Judá, allí estaba Ezequiel triste y estaba allí angustiado. Y como te dije hace un momento, lo que menos pudo haber esperado Ezequiel era haber tenido una visión de Dios
no estando en el templo de Jerusalén. Pero Dios, hermano querido, no se limita a una zona geográfica. Dios no se limita a 4 paredes. Ezequiel vio la gloria de Dios al aire libre, vio la gloria de Dios en un asentamiento de esclavos, donde estaban muchísimos judíos prisioneros. Allí donde hay esclavitud, allí donde hay falta de libertad, allí donde hay dolor, tristeza y angustia, ahí está también la gloria de Dios. Así como le pasó a Juan en el Apocalipsis, estando en la isla de Patmos. Así como le pasó también al profeta, a Daniel, cuando fue al foso de los leones. Así como le pasó a José, cuando fue llevado prisionero en aquella cárcel por Potifar. Y todos recordamos la historia, cómo Dios está con nosotros en los momentos más tristes y en los momentos de mayor dolor en nuestra vida. Así le pasó a Ezequiel. Si lees el capítulo 1 vas a ver cómo Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios. Yo te lo dejo acá para que vos lo leas. Léelo en tu casa, así juntos comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Y que esto nos sirva a nosotros para entender que Dios no se limita a 4 paredes. Es bueno buscar a Dios dentro de una congregación. Es excelente buscar a Dios dentro de una congregación. Pero no todos los pastores o cristianos tienen este privilegio. Hay muchas iglesias que se desarman, muchos pastores que se van de las congregaciones, abandonan a sus fieles, y también hay creyentes que abandonan las iglesias por diferentes razones. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios, como estuvo con Ezequiel, mostrando su gloria y mostrando su poder. Así el Espíritu Santo nunca abandona a sus hijos. El Espíritu de Dios, como un pastor, va a buscar a aquellos que se han ido dolidos o apartados o tristes en su corazón de los lugares a los cuales pertenecían. Pero lo más importante para Dios es devolvernos un corazón restaurado. Dios nos ama y Dios siempre quiere que nuestras vidas lleguen a que se cumpla su plan que tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros cosas grandes, pero tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo bien. Dios no se limita a 4 paredes. Dios está en cualquier lugar donde estemos nosotros. Allí donde haya dolor, tristeza o angustia, ahí está la gloria de Dios, como estuvo con Ezequiel, allí junto al río Quebar, con los cautivos en la zona de Babilonia. Que Dios te bendiga, hermano, y así vamos a comenzar este estudio del libro de Ezequiel, que va a ser de muchísima bendición para nuestras vidas. Esto es todo por hoy. Vamos a ver mañana Ezequiel capítulo 2 y Dios nos va a bendecir seguramente con su palabra. Que Dios te bendiga, hermanos, y hasta el próximo video.